matemática aplicada, clases derivadas 2. Bien. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Muy bien. Bueno. Buenas tardes. Estamos. Ahora, en breve me voy a mudar a la oficina porque ahora está ocupada. Bueno, pudieron hacer los ejercicios de la actividad del otro día que les había dejado para que chequeen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habían 3 ejercicios, que les dejé 4 ejercicios. El de un auto que se mueve en una línea recta, ejercicio de la presión versus la profundidad en una relación lineal, y bueno, el maquinista realiza trabajo, y cómo harían para comprobar que los puntos están sobre una recta. Ahora, bueno, esto era la tarea que les dejé el otro día. Y hoy había pensado como la idea es empezar un poco con, o mejor dicho, continuar con el trabajo de derivadas. El otro día introducimos los conceptos de variaciones. Lo que son las tasas de variación ya lo relacionamos muchísimo con lo que es la tangente de una recta que pasa por dichos puntos, ¿no? Entonces, eso va a definir un concepto nuevo. Como actividad, ahora, para los primeros minutos de la clase, se me había ocurrido que calculen las tasas de variación media para estas funciones, ¿sí? Donde la función media es 2 y la función media. Donde la primera relación que les doy es 2x al cuadrado menos 3/5 de x en un determinado intervalo, ¿no? Bueno, después lo mismo. F de x es una función raíz, la 3 sería una función cúbica, la 2 es una función cuadrática general, y la última vendría a ser un cociente de funciones en un dado intervalo. De forma que, si ahora les propongo que lo hagan. Y después empezamos con la clase. Pero antes que esto, quería que hagan unas cuentas ahí ustedes a lápiz y papel, hoja, y empiecen a calcular eso. Ahí vengo. Bien, ahí está. Bueno, mientras lo calculan, les
les voy contando, digamos. La idea de hoy es que demos un paso más sobre definición de tasa de cambio. Y para eso quiero que hagan esta actividad. Que cuando dicen, che, tengo que calcular la tasa de variación media de algo, sepan qué significa eso. A ver, ¿quién se anima a... Esperen que abro el chat. Porque si alguien me escribió en el chat. Buenas tardes. Intenté revisar. No los pude terminar de hacer. Bien, Pablo. Ahora después los hacemos. Les comento cómo es. ¿Quién se anima a decirme cómo se calcula la tasa de... cómo es la tasa de variación media de algo en un determinado intervalo? El intervalo, ¿cuánto vale para 5 en este caso? ¿Cuánto vale para 10 la f de x? Se hace f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y esa es la tasa de variación media. Muy bien. Y así para cada caso. Muy bien. Entonces, a modo de ponerse, si acá les dejo un par de ejemplos para que lo hagan y que me digan cuánto da. ¿Quién hizo el caso 1, por ejemplo? El primero da 147 quintos. Muy bien. Bien, eso da eso. Entonces, cuando uno mira ese valor, lo que esa tasa de cambio te da, te habla de un crecimiento o de un crecimiento general. No te da ningún tipo de información más que eso. Te está diciendo que la cosa crece o no crece. O mejor dicho, crece o decrece. Después, si vos tenés más puntos para comparar en un intervalo dado, podés obtener más información de cómo es una pendiente o cómo es el cambio. Pero en este intervalo que uno te da de una función cualquiera, en un intervalo te está diciendo cómo es la cosa. Y en la función 2, por ejemplo, Y es raíz de a más 3 menos raíz de a menos raíz de x menos más 3 sobre a menos x. bien, bien, suponiendo siempre que A es mayor que X. Claro. Y por ejemplo, en el último caso, en el cociente de funciones, ¿qué pasa ahí?
Torego. No me digas vos, Mario, que me lo diga otro, por favor. ¿Cuánto les da? Punto 2, ¿qué? Perdón, Pablo, no entiendo qué. No, eso ya lo dijo Mario, les pedí el último. El del cociente de funciones. No, ¿cómo llegaste a eso? No da eso. La cuenta que había hecho era 2 más h menos 2 por la resta. Eso... Ah, ahí voy. A ver, la última función es esta, ¿no? Que es f de x es 3x más 2 sobre x menos 1. Entonces, si ustedes tienen que hacer la variación media en un dado intervalo, f de b menos f de a sobre b menos a. Fede, consulta. ¿Puede dar 3h al cuadrado más 2h sobre h al cuadrado menos 1? No. No. ¿Por qué cuadrado h? ¿Cómo? Porque yo abajo tendría, cuando yo hago la resta de 2 más h menos el valor de a, me queda h solo. Bien. Bueno, no da eso. Recuerden que el intervalo es 2,2 más h. Entonces, Yo estaba entendiendo 2. Yo estaba entendiendo 2 y el otro valor era 2 más h. ¿Cuál es el valor? Está claro, yo también. el intervalo es 2 y 2 más h. A es 2 y B es 2 más h.
Por eso, Ah, está bien. así lo estoy tomando yo. Entonces pusiste 3 por 2 más h más 2 sobre 2 más h menos 1 menos 3 por 2 más 2 sobre 2 menos 1. Ahí vengo. Ahí voy, mi amor. Ya vuelvo. Ya me mudo a la oficina y vengo. Ahí vengo. No, para arriba. Ahí te bajo un busito para el enano. Toma, mirate. Pasar la mano para que te ponga el uso, por fin. Bien. Ahora sí. Perdón, Bueno, díganme, ¿cómo les digo perdón, ahora? ¿es 3x más 2 todo sobre x menos 1 o es 3x más 2 sobre x menos 1? No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Es 3x un sumando y el otro sumando es 2 sobre x menos 1? ¿O bien es 3x más 2 y abajo todo No, x es menos 1? 3x más 2 sobre x menos 1. Ah, bueno, porque está mal expresado así. Parece 3 más 2, 3x más 2, faltaría un paréntesis, digamos. Ahí está, ahora sí, yo lo hice al revés. Está bien. Bueno, la idea era que haciendo esto uno pueda darle una introducción a lo que es el concepto de derivada, siempre hablando de un intervalo h. Yo lo que les quería mencionar de ahí es que uno cuando trabaja con tasas de variación y analiza eso en una dada función, uno, por ejemplo, tiene un tramo de una función
y quiere estudiar un intervalo, y dice, che, yo voy a analizar mi intervalo AB en este tramo. AB puede ser un número cualquiera, ¿no? El asunto es que si este intervalo se da de la forma como estaba en ese ejemplo dado, que es 2 más h, donde h puede ser cualquier número, h puede ser 5. Si h es 5, el intervalo es 2, 7, por ejemplo acá. Pero si h es 0.0005, el intervalo es 2, y el punto que tenemos que analizarlo es el 2.0005. Entonces es algo muy cercano ahí. Y lo que uno una siempre va a terminar siendo algo secante, muy próximo a analizarlo como si fuese en un punto. Pero no es en un punto. Es algo ínfimo que uno le suma para trabajar en intervalos pequeños y ver cómo es la tasa de cambio cuando uno trabaja en un intervalo pequeño. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar en esta definición. Yo lo que me hice en esta teoría fue armar el modo de resolución más claro separado por distintos puntos. ¿Sí? Les armé algo con bastante texto para que si quieren leerlo una y otra vez puedan hacerlo hasta interpretarlo, y acá igual la idea es que uno trabaje sobre lo que estuvimos viendo el otro día. La variación media. Habíamos dicho que era el cambio en el análisis del estudio de la función en dos distintos puntos, la diferencia sobre ese intervalo de estudio. Entonces, ¿cuánto varía el promedio de una función esta, x al cuadrado menos 1, en un dado intervalo? Nosotros lo que habíamos dicho era exactamente eso. Estudiamos f de b menos f de a sobre b menos a, y eso nos va a dar un valor. Esta tasa de cambio, lo que nosotros estuvimos viendo en la clase del otro día y en estos ejemplos, es que ese número lo que nos está diciendo es simplemente dándonos una relación de crecimiento. Cuanto más grande sea un valor, más crece, mientras más chico sea y más negativo sea, decrece. Entonces, en el caso de en este ejemplo, ¿no? Si uno dice, ¿a qué velocidad está cambiando la función en un determinado punto? El objetivo de esto es que si uno quiere analizar el cambio en un solo punto, acá yo les escribo el texto y se los resumo como para que lo continuemos en distintos pasos. Uno lo va a interpretar como en 5 o 6 pasos esta definición, este análisis. ¿De cuánto cambia la función en un punto? Si yo tengo una dada función y quiero ver cómo es el cambio en un punto, algo casi instantáneo, digámosle. El concepto es decir, bueno, yo voy a tomar ese punto que quiero estudiar y quiero ver cómo es la variación tomando el punto consecutivo en el intervalo, algo infinitamente pequeño. Algo tan pequeño como 0, pero no puede ser 0, porque si yo hago 1 menos 1, me va a dar 0, pero si yo hago 1 menos 1 y un poquito, voy a poder analizar un cambio entre ese diferencial de valor. ¿Sí? Que es sobre lo que vamos a laburar ahora. Entonces, como primer paso, al querer interpretar esta situación, hay que tomar pasos pequeños. El paso, ustedes, los que ya integran y saben programar pasos de funciones, ya saben a lo que me refiero cuando decimos tomar pasos pequeños. Y los que no, es simplemente eso, es un paso pequeño. ¿Cómo continúa esto? Definimos la variación media. La variación media, nosotros la trabajábamos, que era la diferencia de el delta de la función sobre el delta de desplazamiento, que en este caso sería la función valuada en 1 más h menos la función valuada en 1, como en el ejemplo que hicimos recién. Al resolver esa situación, nos va a quedar, ¿sí?, algo que depende de un valor h. Ese valor h nosotros no sabemos cuánto es un número, pero nos va a quedar algo de ese estilo. Entonces, el paso 3 es
el asunto de decir, este H0, ¿a cuánto, este H, ¿a cuánto lo tengo que hacer yo tender si no puede ser 0? Entonces, acá, en un ejemplo sencillo, y... miren, esto me quedó, se me desfasó. En un ejemplo que uno pueda visualizar, la idea es el siguiente. Si uno imagina, interpreta a ese H como un valor muy chiquitito, puede ser muy chiquito, prácticamente 0, o algo del orden de, bueno, de una décima, ¿sí? Una centésima, una milésima, y ahí nos vamos yendo cada vez más valores más chicos, tanto negativos como positivos. Entonces, si uno estudia esa tasa de cambio, reemplazando ese valor H por algo pequeño, lo que vamos a obtener es que la cuestión va a oscilar alrededor de un número, ¿sí? Y ese número es aproximadamente el que teníamos, bueno, al valor que tiene la función en ese valor, se dice. Entonces, como resultado de esta tabla, si uno reemplaza valores de H para valores muy pequeños, para H muy pequeños, lo que uno obtiene es que la variación media se aproxima, en este caso, al número 2. Si tomamos valores negativos muy chiquititos, tiende al 2 por el lado del 1.99999, y si tomamos valores mayores o positivos muy, muy pequeños, vamos a tendernos al 2 por el lado de los positivos. Digamos. El caso... Perdón, la función sí, es x cuadrado, ¿no? la función es x cuadrado menos 1, el ejemplo que está... Mirá, acá por está. eso no. Dame un segundo. Sí, no entendí. X al cuadrado menos 1. Les había puesto Ok, yo en la está bien, filmina. no encontraba la... Ah, sí, yo lo que dije fue, bueno, para, de alguna manera era, tomando como ejemplo esto, que te quedaba en función de H, ¿sí? Introducir a la discusión con otro ejemplo de una función cuadrática, ¿sí? Y a partir de esto hacernos la pregunta, ¿qué pasa en un punto? Con la derivada instantánea, que era lo que vos dijiste la semana pasada. Pero ahora, a ir a enfocarlo bien a eso, trabajarlo y definirlo. Entonces, el paso 4 es lo que, bueno, lo que dijiste recién, que te lo iba a mencionar. Entonces, otra forma de encararlo, ¿sí? Es laburar con la expresión esta que uno obtiene, ¿sí? A partir de la variación media. Ahí me quedó esto. Que uno obtiene de la variación media. Que era lo que obtuvimos recién. Uno puede resolver este cuadrado del binomio, ¿sí? Y le llega a una expresión de este estilo, en donde se resuelve a algo del tipo 2 más h, donde este h es este número que nosotros decimos algo muy chiquitito. Entonces, esta igualdad, ¿sí? La tasa de variación media igual para esta función, igual al 2 más h, lo que nos está diciendo, ¿sí? Es que la función va a tender a un valor si este numerito h se hace muy chiquitito. Y ese número que va a tender es el 2. Entonces, uno, cuando visualiza a partir de la tasa de variación media un valor estimado, lo que está diciendo es que ese número es la derivada instantánea en un punto. Y viene dado de la interpretación de la tasa de variación media en un intervalo muy pequeño. Entonces, el paso 5 es matemáticamente, uno puede darle una formalidad a esto que nosotros estamos diciendo, si escribimos a la expresión de la tasa de variación media con una expresión que se dice una variable tendiendo a un valor. Es decir, si nosotros estudiamos el límite de un número, en este caso de la variable h, que es un valor muy chiquitito, que tiende a 0, todo esto se nos va a reducir a 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo h por prácticamente 0, por 0, me va a quedar, bueno, lo que habíamos estado viendo recién, en la situación esta, ¿sí?
y va a ser prácticamente 2. Entonces, como último punto, lo que uno trabaja es con la gráfica, que es lo que nosotros venimos trabajando siempre. Entonces, en los pasos anteriores, ¿sí?, uno define, introduce lo que es la variación instantánea, como la definición de derivada, para la función esa en el punto 1, que era, y nosotros dijimos que era igual a 2. Entonces, a partir de eso, uno obtiene que este número 2, ¿qué era cuando nosotros hacíamos la variación instantánea de una función? ¿Qué es ese resultado que obtenemos? ¿Es la pendiente ¿es la pendiente de qué? De la secante. Claro. Los demás están acá. ¿Qué hicimos la clase pasada? Cuando estudiábamos tasas de variación media y dibujábamos rectas. Como dice Mario, corresponde a la pendiente de una recta, de una secante, de una recta, que pasa por tal punto. ¿Sí? Entonces, yo lo que acá les decía es, ahora, ustedes hagamos el trabajo de dibujar a esta recta y dibujar a la recta secante que pasa por este punto. Y ver cómo se comporta con respecto a esta función. Entonces, lo que ahora voy a hacer es escribir en el pizarrón esto. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 1, y yo quiero estudiar la tasa de variación instantánea en el 1, por lo tanto, voy a considerar que mi intervalo va a ser 1 más h, donde este h es algo muy chico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero estudiar la derivada instantánea, la tasa de variación, la variación instantánea o la derivada de la función en este valor, voy a escribir a f' de x como el límite de la variable h cuando tiende a un valor muy pequeño. ¿De quién? Y de f de b, voy a escribirlo así, menos f de a sobre f de b, ay no, sobre b menos a. B menos A. No te escuché. No te escuché. No, eso, B menos A. Ah, bien, 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 bien. La idea igualmente es que acá ustedes interpretan que esto que yo estoy poniendo acá es lo mismo que decir 1 más h menos f de 1. Acá iría 1 más h menos 1. Entonces, esto es lo que voy a escribir ahora. Porque yo quiero que vayamos ustedes del otro lado y lo escriban y vayan haciéndose amigos de esto. Entonces, esto es lo mismo que escribir f de 1 más h menos f de 1 sobre 1 más h menos 1. Bueno, cuando uno escribe esto, se me va el 1, porque uno está sumando, el otro está restando, entonces eso se va. Y acá, ¿qué tengo que hacer en esto? Tengo que reemplazar en la función donde dice x, 1 más h. Entonces me va a quedar 1 más h al cuadrado menos 1
menos f de 1, que ¿quién es f de 1? Es menos 1 al cuadrado menos 1, es decir, 0. Sobre h, habíamos dicho. Por lo tanto, la expresión de h tendiendo a 0 de 1 más h al cuadrado menos 1 se resuelve resolviendo el cuadrado del binomio. Que esto era el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, menos 1. Entonces acá se va el 1 sobre h. Esto es igual a poner el límite de h cuando tiende a 0 de h al cuadrado más 2 por h sobre h. Si yo arriba en el numerador saco factor común h, me queda h más 2 sobre h. Cancelo el h con el h y esto me queda igual a poner el límite. Ay, no, esto me queda igual. Ay, me quedo del otro lado. Esto me queda igual a poner el límite de h cuando tiende a 0 de h más 2. Por lo tanto, esto me dice que esto es 0. Entonces, el resultado de la derivada es 2. Esta función cuadrática tiende a 2 cuando x es igual a 1, la derivada es 2. Esto que acabo de hacer yo acá, en distintos pasos, es la forma completa de hacer por pasos esto. Que esto tiene un nombre y se llama... esperen que no sé si estoy compartiendo la pantalla. Me parece que no. A ver. No, no está compartiendo. Esto se llama cociente incremental de Newton. Es lo que ustedes tienen en la filmina 8, o 7, o 9, no me acuerdo. Y esto corresponde al cociente incremental de Newton. Que, miren esto, si ustedes a este gráfico, ustedes lo dibujan ahí, ustedes tienen el cuaderno y agarran y dicen, bueno, entonces la interpretación gráfica de lo que es una derivada es tomar como un intervalo entre un punto y otro punto de mi función a un diferencial h. Es x más algo muy pequeño, que ese algo muy pequeño es h. Entonces, el cociente de Newton queda definido por esto, que es lo mismo que hicimos nosotros recién. ¿Sí? En este caso nuestro intervalo era 1 más h, acá es x más h, que es la expresión general que yo puse. Y acá les puse lo siguiente, tal como vimos en el cociente incremental, no es más que la variación media de la función en ese intervalo h. Entonces, todo lo que estuvimos haciendo el miércoles fue, cuando uno hace esa tasa de variación, es plantear una derivada. ¿Sí? Es como plantear el concepto de lo que es el cociente incremental. Ahora le vamos a dar forma matemática y vamos a ver cómo esto se resuelve en distintas situaciones. Entonces, esta gráfica, esta función x al cuadrado menos 1, ¿cómo es la gráfica de la función x al cuadrado menos 1? ¿Quién se anima a ver? Yo tengo que compartir pantalla.